Llamado a los jóvenes de todo el país. Hay muchísimas mesas que todavía no se pueden instalar. Recibimos denuncias sobre todo de Lima que no se pueden instalar a esta hora porque los miembros de mesa, titulares ni suplentes, se han aparecido a cumplir con su deber. Entonces desde aquí queremos instar a toda esa juventud que demuestren su amor por el Perú. Así como gritamos los goles de la selección, hoy es el momento de demostrar el amor que le tenemos a este país, al Perú. Yo solamente quería hacer un breve paréntesis respecto al tema de las muertes. Y sí no quería dejar pasar esta oportunidad para expresar mi solidaridad, mi pésame, mis condolencias a estos 28 muertos en Talara. Es un tema que las elecciones no deben impedir que veamos lo que ha estado ocurriendo en el norte del país. Por supuesto que sí, Rosana. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestros entrevistados, a nuestros invitados que están aquí esta mañana. David Reyes, director de Semana Económica, ¿qué tal? Y a Denise Rodríguez Olivari, politóloga, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Denise, veíamos este reportaje acerca de la economía, de la situación y lo golpeada que está nuestra economía durante esta pandemia. ¿Cuáles son las 3 o 4 cosas que tiene que hacer el próximo presidente del país entrando el 28 de julio? Bueno, como mencionan, muchas gracias por la invitación, y como mencionaba Rosana, es el manejo efectivo de la pandemia. Más allá de ideologías, más allá de lo que propongan los planes de gobierno, tiene que haber un manejo urgente y una reingeniería de cómo se está dando, por ejemplo, la vacunación, cómo se va a dar de alguna manera de aquí a los próximos años, porque esta pandemia no acaba aquí. ¿Qué vamos a hacer para evitar que nos agarre fríos otra pandemia u otra emergencia sanitaria de este estilo? ¿No? Tiene que haber más inversión en salud. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, y me parece que ha sido un tema que han tratado algunos candidatos mejor que otros en el debate. Eso de primera instancia, ¿no? Porque claro, luego algunos hablan de cambiar la Constitución, hablar del capítulo económico, pero me parece que ahorita lo más urgente es que hablemos de la pandemia y cuáles son las perspectivas de cada uno de los candidatos respecto de esta emergencia sanitaria mundial. Ahora, en ese sentido, y si permíteme pasar también con David, claro, lo que nos dicen es ya no hay plata, se nos han acabado los fondos, como con una casa, todo tu presupuesto extra ya se agotó. Entonces solo nos quedan los préstamos. ¿Hay presupuesto para poder incrementar, por ejemplo, los gastos de salud, como algunos plantean, en 5 o 6%? Y algunos hasta más. Durante campaña hemos visto a todos los candidatos hablar de gasto, y dentro de un contexto de crisis es completamente razonable pensar en que hay que tener 2 tipos de gastos importantes para paliar las circunstancias, ¿no? El gasto directo para poder ayudar a las familias que efectivamente no pueden salir de esta situación, y también, por supuesto, gasto en inversión en infraestructura, en proyectos que generen un empleo temporal. Ese empleo temporal permite también la subsistencia, a la par de generar un crecimiento económico que permita que ese empleo temporal en el tiempo, por supuesto, se establezca. Ahora, ¿de dónde sacar el dinero, ¿no? La deuda es naturalmente un camino, pero tenemos límites claros. Hasta el año pasado, nosotros hablábamos de un límite de 30%, y eso está establecido. Y nos hemos cuidado durante la última década de no llegar a esos límites. Hoy estamos en más de eso, estamos en 35% ya, deberíamos llegar, según el BBVA Research, que analiza el tema, al próximo año deberíamos estar en 40%. ¿Qué dice el Consejo Fiscal? Y lo decía antes de la pandemia, que un nivel de 60% de deuda, 60% del PBI de deuda del país, es insostenible en el largo plazo, porque hace que el 5% del PBI se destine ya directamente a pago estrictamente de intereses. Entonces, no es una circunstancia viable en el tiempo. ¿Cómo sostener esa deuda si es que es necesaria, por supuesto, ejercerla? Hoy día hay confianza internacional, los inversionistas confían en el Perú en las circunstancias actuales. ¿Cómo naturalmente sostener esa deuda? Generando inversión privada y, por supuesto, haciendo girar la rueda. Y allí es donde los candidatos no tienen claridad. Hablan por un lado del gasto, justificado, razonable en ese sentido, pero no hablan del espacio de generación. O de una reforma tributaria, que también podría ser un cambio, ¿no? También entra, ¿no? Pero sobre todo creo que la pandemia lo que nos hace es llegar a un proceso de elecciones golpeados también anímicamente en el tema sanitario, y anímicamente también respecto al tema económico, la cantidad de pérdidas de empleo. Entonces, en una situación tan difícil emocionalmente, y el voto es emocional, estamos llegando a las urnas. Denise. Sí, sin duda. Yo anticipo un ausentismo sin precedentes generales, bordea el 20%.
en las últimas elecciones del año pasado, extraordinarias, bordearon el 25%. Hay que sumarle el factor de desafección, de desánimo y pandemia, y yo estimo que estaremos en 30%. Y recuerden, por favor, las personas que son miembros de mesa, asistan a sus mesas a instalarlas, pueden ser voluntarios, séanlo, porque si no se instala su mesa tampoco podrán votar ustedes. Entonces es muy importante que tengamos la oportunidad de emitir nuestro voto en estas elecciones bicentenario, que van a marcar un antes y un después de muchas cosas en el Perú. David, hablabas del gasto y de la importancia de la confianza internacional que tenemos en estos momentos en nuestro país. Y es un gran reto convertir a nuestro Estado en competente y en buen gestor, gastando el dinero que tenemos, lo poco que tenemos y lo que hay, de una manera eficaz. ¿Qué medidas se deberían de tomar para hacerlo así, de una manera eficaz? Bueno, creo sin duda que el siguiente gobierno va a tener ese reto en particular de con la caja que se tiene poder repartir de la mejor manera. Creo que el exceso de entrega directa no es el camino más recomendable, porque te deriva en el gasto, y eso también, por supuesto, genera que con mayor gastos las empresas se ven obligadas y en buena manera a producir más, y eso genera un poco más de empleo, pero es un gasto inmediato, ¿no? Que no es consistente en el tiempo. Pero